Hola. Hola, ¿cómo te va? Bien, Pasamos bien. lo de Raúl. Bueno, adelante. Permiso. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo anda? Estamos todos. ¿Cómo anda usted? ¿Falta está Fernando? Fernando, sí, anda para acá. Sí, entonces sí estamos todos. Y vamos allá si nos sentamos todos. Bueno. No digas nada, me presenta a la ventana, te voy a agarrar por el culo. No te voy a decir, Está claro que no paso. yo te voy a decir lo que tenía pensado hacer ese año. Pero te lo voy a decir una vez que terminemos. Así le pegás. Yo te voy a decir lo que te va a decir. Pensalo bien y vos analizás si yo soy capaz de haber hecho eso. Juan, ¿por qué no toma partido? Ahí, bueno, ahí. Yo te digo, no es para que no hay que tomar partido, hay que ser una la triste- racionalidad. Dale, Hernández. Una triste- ¿Por qué más terminó? Una triste parte de la historia de Santa Ferrá que es el apañamiento de este señor que está acá por sobre. Más allá de todas las cosas, ¿cómo le va Raúl? Tanto tiempo. Me va muy bien, Chino. Muy bien, así me Muy gusta. bien. así me gusta. ¿Cómo es el tema? Las luces. Sí. ¿Así? Perfecto. Pero sí, acá va a crecer un poquito. ¿Y el aire cómo entra? Acondicionado. El aire ¿Qué te acondicionado. pasa, Boquita? Sacaste el pullover del cuello, boludo. El otro día con el sombrero nos pusiste el... El otro vino con un camperón y vos le metiste aire. ¿Quién está de local? Ante falta del árbitro ¿Te oficial. funcionan bien todos los circuitos vasculares? ¿Eh? El que tiene que funcionar funciona bien. Ah. Bueno, que no la vamos a hacer muy larga, ¿no? No, tenemos 1 hora y El tema es 50. que esa es la premisa con todo y te podés imaginar que después no terminamos yendo a la mierda. Igual, gordo, más que nada es sentarnos a hablar así para y capaz que ya te dijo algo, ¿viste? No. Ah, no. Ah, bueno. No, La no, batería eso- le dura 1 hora 50, así que 1 hora más de 1 hora que No te cago, padre. ¿Trajiste la otra batería? Traje el cable. No, te estaba diciendo. Sentarnos a hablar un poco, viste, bueno, obviamente con vos como con lo más grande, lo que fue el traspaso de un lado a otro, por ahí, viste. Hay muchas cosas que vamos a tratar de ir rápido que son Sí. las que la mayoría ya le preguntamos. Claro. Pero vos tenés, te digo, por ejemplo, Patán no dijo nada. O sea, yo lo que estaba diciendo es que no vamos a llegar porque hay muy poco relato, uno trae, digamos que te va diciendo, che, para rellenar página y página y página, más allá de la foto y claro, todo eso, ¿no? Sí, digo, por eso. Viste que hay un espacio de cada uno. Permiso, ¿no? Tengo un tractor que viene de acá. Yo te diría que saqué los puchos, entonces Le pidió jugar de local. Entonces lo que necesitamos es datos, por ejemplo, nadie se acuerda de los campeonatos, de los primeros campeonatos, todo eso, Claro. no le ponen... Sí, lo que pasa es que por ahí, viste, también nos vamos No yendo a la le mierda, por eso ponen- es Ah, cuestión no. también de O nosotros. sea, yo creo que lo hemos acumulado mucha anécdota que después hay que transcribirla en una historia. Pero bueno, ¿cómo es? Ya vamos a ver, ¿no? Yo estoy hablándolo así más allá. Creo que no llegamos a la fiesta. Sí, bueno. Creo que debemos intentar hacerlo, pero no tenemos terminado para el fin de año. Nos da un mes más por ahí de trabajo. Lo que sí hay que venderlo en la fiesta. O sea, creo que hay que si no llegamos hay que armar un buen video, que se arma en un día. Un buen video con una buena venta, digamos. Un videito. Me llamaste que a la 1.
Ya lo tengo con el guille y te tuvimos que pelear. Con los importantes me hago esperar. Acá estamos. Bueno, después nos falta Patricio. Ayer lo grabé en Fernando cachito. Paro le puedo hacer el sábado temprano. El sábado que El viene. sábado a la mañana que sí. No, Pero tiene que ser temprano porque si no hace un kilómetro. Sí. No, no, Ahora, un segundo. Ya está. Ya está. Y yo me estoy guardando al final porque yo me acuerdo bastante, pero para completar, si yo hubiese arrancado de entrada, lo demás hubiese sido mucho menos. Entonces yo por ahí ¿Querés que cambiemos de lugar? Porque lo que hago es... No, pero él va a mirar más para... Sí, por eso yo me llamo acá. Ah, bueno. Lo que hago es, muchas cosas yo me acuerdo de hacérsela decir a cosas que ir balanceándola. Y basta de gallo, por favor, por un día. Sí, no estoy seguido de hoy. José, O sea, José y tu hijo, mi menor. ¿Ahora vos? Ah, pues ayer estuvo bueno. No, tú, y porque el gordo, viste, se acuerda de la anécdota. eso. Mucha negra. Ah, eso está bueno. Me decía con la nada a mí, a ver si que venga él, así tira. A los celulares, ahí le Hablando. salieron todas las otras, las de ayer, todas con los celulares. ¿Lo pagamos mejor? Sí, sí, es directamente. mejor porque hace kiki. ¿Este es tu perfil griego, Raúl? Vení, Fefe, fíjate vos bien. Sí, lo que hice ayer fue muy hice más primer plano. Más cerca, manejalo vos. ¿Dónde va Caro? Sí, perfecto. ¿Está on? Apagar y prender. Para probar. Bueno. Ya está. ¿Qué sabes que Sí, bueno, ¿cómo es? No, a ver, si podés arrancar, esto se lo contamos a Patán, a Coba, digamos, los que estuvieron más en el núcleo de arranque. ¿De cuándo empieza y por qué empieza a surgir la idea de, primero de armar un nuevo club? Mira, la idea empieza a partir de que un poco se empieza a consolidar el grupo de primera, donde llegan varias divisiones juveniles numerosas de la Salle. Eso lleva un proceso de varios años donde se consolida, donde nosotros teníamos ciertas ideas de llevar adelante en el propio La Salle. En su momento hicimos la iluminación de la cancha principal de La Salle, luego el cerco perimetral, que era una exigencia que ponía la Unión. La habíamos hecho los propios jugadores. En esa época, yo no recuerdo el nombre, pero en el colegio había un rector que era muy afín al deporte, entonces no teníamos inconveniente. Luego se produce un cambio de rector, viene otro que no le da tanta importancia al área deportiva y bueno, y ahí es donde empiezan un poco los problemas. La idea se empieza a gestar con la posibilidad de fundar un club de rugby y de hockey, en donde la gente que dirija ese club sea gente de rugby o gente del deporte, para poder tener una continuidad en el tiempo. Bueno, en un primer momento se comenzó por alquilar una casa allá en Calle Vera, en donde nos reuníamos, donde se hacían un poco las reuniones deportivas. Y bueno, después hubo un hecho en sí con relación a La Salle, que fue a partir de un problema con el colegio, que se desencadenó todo y tomó mayor velocidad la posibilidad de llevar adelante la concreción de formar un club. Esto fue una resolución que se tomó en el colegio, el rector que dijo que para formar parte de la comisión de rugby o de la subcomisión de rugby había que ser padre de chicos que estén en el colegio. Nosotros durante muchos años teníamos un grupo muy grande de personas que siempre habían colaborado
de padres que ayudaban, que nos acompañaban, que nos seguían, que nos respaldaban, pero sus hijos ya habían dejado la etapa escolar, con lo cual quedaban fuera de toda decisión que se podía o se debía tomar en el rugby. Esto fue un poco lo que originó la primera reunión y que bueno, se tomara la decisión de irnos del Club La Salle para formar un nuevo club. En un primer momento la idea era, se iba en lo que era el plantel superior y la M19 de ese momento, y nos encontramos que a los pocos días habían venido todas las divisiones, lo cual para quienes habían participado en esa decisión era una responsabilidad muy grande y por otro lado aceleraba los tiempos en el sentido de que nosotros en su momento podíamos ir más despacio porque en definitiva éramos 2 o 3 divisiones. Al haberse venido todo hasta el rugby infantil, nos obligaba a rápidamente ponernos a trabajar para conseguir un predio, para donde poder entrenar, donde poder desarrollar el deporte, más la respuesta que teníamos que darle a un grupo muy grande de padres, que si bien estaban de acuerdo con nosotros, tenían la preocupación de dónde iban a entrenar su hijo. Esto ocasionó que en esa casa de calle Vera se realizaran varias reuniones, en la cual tuvimos una asistencia más que importante de padres, de gente grande, que nos quería ayudar, que nos apoyaba, pero que también nos preguntaba cómo íbamos a hacer algunas cosas. Claro, tenían sus dudas, o sea, eran los hijos los que estaban dejando. Algunos tenían sus dudas, primero porque nos íbamos de un lugar donde teníamos todo organizado, donde existía un muy buen predio, donde estaba todo previsto para la práctica del rugby, nos íbamos sin nada, de no saber a dónde lo íbamos a hacer, a dónde nos íbamos a reunir en un primer momento, ni qué nombre íbamos a tener. Y por otro lado también a esa reunión asistían padres que todavía sus hijos quedaban en edad escolar y tenían una relación con el colegio. Entonces, toda esta decisión tenía que ser realizada en muy buenos términos, ¿no? Para no ocasionar inconveniente en esa área. Bueno, eso es un poco la tarea que le tocó en su momento a quien fue el primer presidente de Santa Fe Rugby, que fue Patricio Fabre. Tuvo una reunión muy importante con el rector de ese momento, en donde se acordaron una serie de cosas, donde se buscó dejar establecido que no eran problemas con nadie, simplemente nuestra idea era formar un club y que eso en los principios de dicho club esté regido por gente de rugby y de hockey. Y el tema del nombre, yendo al club en esas reuniones previas que, como vos decías recién, no sabían ni los padres ni el nombre, ni dónde iban a estar, cómo fueron surgiendo esas cosas. Que parecen chicas, pero en el momento son todas cuestiones importantes. Sin duda. El tema del nombre, los colores, la camiseta, ese fue un tema que se llevó a cabo en varias reuniones, donde participaba fundamentalmente el plantel superior, donde se dio un plazo para traer una lista de nombres y luego por votación se iba a elegir cuál era. Lo mismo con las camisetas, donde varios jugadores diseñaron distintas alternativas hasta que se terminó eligiendo la que actualmente tenemos, ¿no? Para lo de los nombres, tengo entendido, surgieron ideas muy importantes, ¿no? Que aportaron. Yo no sé si vos te acordás de alguna. No, yo la verdad que no quiero acordarme de eso, O sea, te acordás. Prefiero no acordarme de eso, pero como todas las cosas, siempre había que darle una cuota de alegría. Esta no era yo quien se la daba, pero sí había gente que se ocupaba de aportar esa cuota. Sí, Raúl, y a ver si podés hacer, por más que no tengas miedo, olvidarte de esos grupos de padres que estaban ahí, un poco después para consignarlo. Dentro del grupo de padres que estaban ahí, yo el temor que tengo es poder olvidarme de uno, pues sería muy grato. Más que esto es para después, Es muy entre los que van punteando cada uno. Sí, aparte ya han nombrado algunos, por ahí se complementan. Sí, hablo del propio Patricio Fabre, hablo de Alejandro Bosch, hablo de Runi Pautazo, hablo del Sapo Caputo, hablo del Pipi Álvarez, de Ángel
de Ángel Poletti, de Carlos Gorla, del ingeniero Jiménez. Nunca me acuerdo de este hombre que iba con el ingeniero Jiménez. Ulerico Renzulli. Ulerico Renzulli, señor que trabajó mucho en su momento. Fernando Aparo, participaron de esas reuniones también, además de los jugadores, me acuerdo, Carlos Galán, el padre de Ovidio Russo, Barraguirre, Castaño, y seguramente me estoy olvidando de alguno, ¿no? No, sí, pero por lo menos le vamos sumando. Sí, porque hay algunos que nombraron. Mario de Fruto. Mario de Fruto. Mario de Fruto, que estuvo en un primer momento y después lamentablemente tuvo el accidente que perdió la vida, ¿no? Sí, y de la parte deportiva de la sala, ese previo que vos, bueno, vos el último año habías sido entrenador de juveniles. Sí. Pero ya la primera la había entrenado. Yo la había entrenado la primera de la sala en el año 83, en el año 84, y el 85-86 no la entrené yo. Yo me fui a juveniles. Y después pasando ya al club, vos fuiste el primer entrenador del plantel superior. Sí. ¿Y cómo fue surgiendo? Bueno, obviamente tenía que ver por la importante camada de primera que había en la Salle, que fue casi en su totalidad que se pasaron, y porque se funda el club y los éxitos deportivos llegaron ahí, ¡pum! Sí, los éxitos deportivos Más allá del laburo. llegaron en el primer año de vida en Santa Fe Rugby, donde tuvimos la suerte de obtener los títulos de todas las divisiones competitivas en el primer año que habíamos participado. Pero antes de llegar a los éxitos deportivos necesitábamos tener un lugar donde poder entrenar, donde desarrollar, donde poder nuclearnos, hasta donde poder jugar. En esto, sin duda, uno no debe olvidarse de agradecer a quienes nos dieron una mano muy importante en ese momento, que fue el CRAI, que fue Charoga, y luego, posterior, unos meses después, también fue el Club de FIA, en donde nosotros tuvimos en ese predio la posibilidad de jugar durante 2 o 3 años, hasta que se terminaran las obras, donde hoy es el Santa Fe Rugby. Pero todo esto es en un lapso muy corto de tiempo, pues imagínense que esto comienza ya por noviembre hasta que se formaliza en diciembre, y era el poco tiempo que quedaba, porque venían las fiestas, venían las vacaciones, y ya a partir de febrero había que pensar dónde empezamos, dónde trabajamos, dónde citamos, dónde... Sí. Las primeras fiestas, la del hipódromo, que fueron un poco el comienzo de juntarnos para laburar, digamos, más allá de lo que ya se venía haciendo, como Santa Fe Rugby, ahí... Sí, nosotros tuvimos la suerte de contar con la colaboración del presidente del Jockey Club de ese momento, que era el señor José Luis Añudo, quien nos cedió en forma gratuita las instalaciones del hipódromo para realizar la fiesta de Navidad y de Año Nuevo. Navidad era una fiesta que normalmente concurre menos gente que la de Año Nuevo. Es 86 para 87. Eso fue el 24 de diciembre del 86. En esa fiesta ingresaron 2.800 personas, con lo cual preveíamos tener una asistencia entre 6.000 y 7.000 personas para la del 31. Lamentablemente para el 31 no nos acompañó el tiempo, llovió durante todo el día, pero así todo concurrieron cerca de 2.000 personas. Fueron un éxito, tal es así que con lo recaudado en esas 2 fiestas nos permitió a mediados de enero ir a comprar las 14 hectáreas que hoy tenemos, y con lo recaudado se pagó la totalidad del terreno más la escritura. Con las 2 fiestas esas. Con esas 2 fiestas. Los primeros días de febrero la escritura. Los primeros días de febrero. Sí, pero a mediados de enero se firmó el boleto y se pagó la seña. ¿Eran $24.000? $25.000 con escritura salió. Sí.
Sí. Se lo decía, viste, que se te cagan de risa. El La 15 tierra de de la enero Muña viajó te compró 25 lucas. el señor Alejandro Bosch a la ciudad de Rafaela a firmar el boleto compra-venta con los titulares de esa tierra. Yo me acordaba que era el 24, pero no, de algún tenía ese número colgado, pero de aquella época, ¿no? Nunca lo... Sí. Sí, y el terreno como fueron, el otro día contó Patán que fueron vos con él, no sé. El terreno éramos muchos los que estábamos buscando terreno por distintos lugares, tuvimos distintas alternativas, uno sobre la ruta 1, camino a Rincón, pero era demasiado arenoso, tuvimos otro terreno sobre la ruta 11 saliendo para la llegada, casi llegando a Recreo, nos encontramos con el problema, era un muy lindo terreno, pero tenía el problema, estaba todo rodeado de galpones de pollo, había criaderos de pollo, entonces la cantidad de moscas que había en ese lugar era imposible, era un elemento que había que tenerlo en cuenta porque iba a ser perjudicial. También dentro de Santo Tomé, lo que creemos que hoy es, o continúa siendo, mejor dicho, un predio del Colegio de los Contadores, que iba en el camino de Ripio que va desde el Ejército, que sale a la Richeri, a la Yeri. Sí. En ese terreno sobre mano izquierda ahí había un predio que nos ofrecieron para la venta, lo fuimos a ver y bueno, era bastante irregular, eso me acuerdo que era el tema por el cual no se concretó. Y luego teníamos esta posibilidad, el temor o la desventaja que nos presentaba este terreno era la lejanía fundamentalmente. Y luego que era un terreno que estaba sucio porque no se trabajaba, había casi un bosque en todo el terreno con un renoval, no eran árboles grandes los que había en el terreno, pero sí era difícil de ver. En esto también no hay que dejar de nombrarlo, contamos con la valiosa colaboración del presidente de la comuna, con Pepe Vázquez, y con una persona muy particular, que nos dio una gran mano, pero a la cual no nos fue muy fácil poder arribar o poder llegar, que es el dueño de la rosera de Sauce Viejo, un señor Spalletti, una muy buena persona, pero un hombre muy serio, muy hosco. Le tocó nuevamente a Patricio Fabri ir a hablar con él, con su gran verborragia debe haber estado 17 minutos hablando solo sin que le contestaran una sola vez, ni pestañear a la otra parte. Así que bueno, luego nos retiramos de esa reunión, dijimos bueno, por lo menos le contamos a este señor ¿Qué queremos hacer? lo que vamos a llevar adelante. Respuesta no teníamos ninguna, pero grande fue nuestra sorpresa cuando a los pocos días nos avisaron que vayamos a ver el terreno, y el terreno realmente era un billar. Había llevado unos tractores Anhelo con una maquinaria pesada muy importante, en donde no había quedado un solo árbol de los chicos y había alisado y nivelado el terreno de una manera importante. Bueno, eso varios también de los más grandes me recordaban el tema de llegar, o sea, ya yendo, nos vamos un poquito, pero yendo a lo que es hoy el club, lo que fue la transición, recordaban mucho esos momentos, en donde no era nada el club, no era el terreno pelado y cómo de a poco se fueron convirtiendo en las cosas. Sí, pero aparte nosotros teníamos dos preocupaciones muy grandes. Habíamos logrado tener el terreno, pero en ese terreno no había nada, no se podía jugar. Y ya había pasado enero, ya lo habíamos comprado, había que limpiarlo, había que pensar cómo empezamos a edificarlo, y también había que pensar dónde jugamos. En esto nos ayudó mucho un señor Landi, que siempre estuvo ligado al rugby, que fue dirigente de la Unión Santafesina, que había tenido un puesto muy importante en la FIA, y él fue el que nos contactó con la gente del club de FIA, con lo cual llegamos a un convenio y pudimos armar una cancha de rugby y empezar a entrenar y a jugar en sus instalaciones, mientras iba desarrollando la obra. No hay que olvidar también que el recurso importante económico nosotros nos lo daban la fiesta, ya había transcurrido la fiesta y habíamos usado ese recurso para comprar el terreno. Así que había que esperar o generar nuevamente dinero como para poder empezar la obra, ¿no?
Porque salió bueno de que sigan la FIA, entonces acostumbrabas a la gente allá a empezar a ir para allá. Sí, sí. Eso nos ayudó a que la gente luego le sea mucho más fácil, ¿no? Poder ir hasta allá. Raúl, ¿y los recursos después de ese año? Porque después ahí empezaron una serie de asados que hacíamos, de verdad que empezamos a tener convocatoria para hacer muchas cosas. La verdad que a partir fue muy importante el hecho del club de FIA porque era el punto de reunión. Fue en ese lugar donde se permitió empezar a juntar a los padres, a la familia, a los chicos, no únicamente para desarrollar el deporte, que era lo más importante, sino también para generar distintos tipos de eventos para poder cumplir con el fin social, que era de ir conociéndonos y contándole lo que queríamos, como también la de ir recaudando algo de dinero como para ir empezando con la obra, ¿no? Desde el primer momento que se compró el terreno, la persona responsable de llevar adelante o de desarrollar y llevar adelante el proyecto era el arquitecto Guillermo Everard, que era jugador de la primera todavía en ese entonces, y bueno, él fue el encargado de hacer todo el desarrollo de cómo iba a ser la infraestructura del nuevo club. Y yendo ahora, no sé, porque me parece que estamos más o menos bien con todo lo que es toda esa parte, está bueno, yo quería meterme con él como entrenador, en lo que bueno, vos decías al principio que no habíamos hablado mucho de lo que fueron esos campeonatos, de lo que era, como todo campeonato, cuesta, el laburo, y lo que, bueno, también te acuerdes de cada uno, si diferencia y demás, qué sé yo, o las cuestiones que se te vengan a la cabeza. Yo me acuerdo, pues lo hablaba mucho con Patricio en ese momento, yo estaba convencido que, varios estábamos convencidos de que la obtención de título en ese primer momento nos iba a ayudar a poder consolidar el club. Porque el éxito siempre ayuda, porque llama la atención, porque teníamos más difusión, porque aparecíamos en los medios, y para un club nuevo eso era muy importante, para darnos a conocer, para luego sí poder emprender otro tipo de cosas. El primer año fue un año durísimo, en donde la mayoría de la gente, la mayoría de los jugadores, además de entrenar, de jugar, tenían que desarrollar tareas inherentes al club, porque no era tanta la gente que había, entonces cada evento eran los que trabajaban, eran los que... Entrenadores, jugadores, dirigentes, todos juntos. Un poco de todo. Y Un público. poco de todo. Lo que sí yo recuerdo es el último partido muy cerrado, muy parejo, con el club universitario, que se termina definiendo con un try casi sobre la hora que hace Sergio Solís en la cancha de FIA. Recuerdo un momento que luego de hacer ese try, terminando el partido, había uno de los jugadores con algunas características particulares, era un chico que para él, para patear la pelota era lo mismo si fuera ovalada, redonda, cuadrada, que era nuestro amigo Guillermo Álvarez, que estando a 2 yardas de nuestro ingol agarró la pelota, la tiró para arriba y todavía no sabemos con qué le pegó. Y yo le digo, Willy, ¿qué haces, Raúl? Y yo juego para la tribuna, me dijo. Yo me dejo a la tribuna. Yo lo quería degollar, pero bueno, salió todo bien, fue una gran alegría y por otro lado es algo que también nos dio en su momento mucho impulso para seguir adelante, ¿no? Y bueno, y se iban sucediendo año tras año. ¿Eso los sorprendía o los tenían como que la tenían clara que eran, como digamos, candidatos siempre A ver. Porque aparte se iban, también quería comentar eso, no te voy a acordar más, que se fueron juntando camadas, que es lo que también un poco hablábamos, porque de la Salle para el club, en la primera es como que había ciertos jugadores y después de a poquito se fueron juntando la camada de Fefe, de José, Sin duda, yo le decía al principio, recuerden que el primer año salimos campeón en todas las divisiones competitivas, lo cual llevaba a que teníamos asegurado un recambio o que vaya subiendo jugadores con una muy buena preparación para poder ir incrementando la base del plantel superior, y eso fue muy importante.
Lo difícil de esto yo creo que fue en algún momento, no nos pasó nunca, pero desde el principio tuvimos claro que había que desarrollar el club, pero sin descuidar lo que era la parte deportiva. Había que trabajar para eso. Para eso había que laburar mucho, había que reírse poco. Se formaron grupos de entrenadores que así lo eran, porque Roberto López, porque en un momento Julio David y quien les habla no se caracterizan por la sonrisa fácil. Y bueno, de esa manera fueron los jugadores, eran los que trabajaban, nosotros éramos los que exigíamos y así fueron. Y la otra gente era la que iba desarrollando la otra tarea para que el club vaya creciendo, ¿no? La práctica livianita, con mucha agua de por medio y todo, ¿no? Eso era el común denominador de todos los entrenamientos. Fundamental en horarios que sean los adecuados para en las pretemporadas para que el jugador no sufra, no se deshidrate. Pero bueno, era la manera que había que ir curtiéndolo y que se vayan haciendo fuertes. Lo han logrado. Eso vos lo viste, lo viste más allá de, obviamente nos cagamos de risa, pero... No, pero te quiero decir, más allá de que vos le exigías más, o nos exigías, porque en su momento también me tocó, vos vas notando ese esfuerzo y la rotura de los vagos en un montón de aspectos, porque en un principio más todavía, porque como decíamos recién, eran jugadores, entrenadores de los más chicos, dirigentes, ayudaban en el bar, o sea, de todo. Les tocaba hacer de todo. Les tocaba hacer de todo. Los primeros años fueron, en ese sentido, fueron muy duros. A ver, yo recuerdo la anécdota del segundo fin de año donde hicimos la fiesta, ya en esta oportunidad en el nuevo Piedras Blancas, donde por una gestión del Sapo Caputo terminamos asociándonos con Busaniche, que era el propietario de ese predio, pero Piedras Blancas no estaba terminado. Y fueron los jugadores los que fueron a terminar poniendo panes de césped, haciendo empalizadas, pintando o lo que haga falta. Y eran los jugadores los que se iban a encargar de la seguridad, de la atención de los bares, para desarrollar la fiesta, no para disfrutarla. Pero eran los mismos jugadores que llegó el momento de entrar, tenían que pagar su entrada. Entonces, no fue difícil porque la verdad el 99% lo aceptó, porque lo entendió, porque era la regla para todos, porque era la única manera que teníamos de poder juntar el recurso que necesitábamos para desarrollar lo otro. Y las reuniones con Busaniche, para decirlo tipo la fiesta, era fácil, era tipo acuerdo. No, esto no lo puedo decir. Para decirlo y después lo mismo. Para que voy a borrar acá. Apague. Ya lo voy a Apagar la concha de tu madre. Che, prende un cacho acá porque me estoy quedando calor. Se prefiere el aire acondicionado. Ay, gordo, mira. Si vos también, que te morís con el aire acondicionado, que estoy transpirando. Después tengo que ir a estar todo el día haciendo presencia. ¿Eh? Ya que estamos... Aburrido. Sí, yo lo vi, yo lo conozco. Arreglo mate ya que estoy. Sí, puede hacer algo bueno. ¿Está? No, por ahí. Ah, ¿Por qué está prendida la luz roja? La azul. La azul de... No, la roja. hay que poner una cinta negra eso, boludo. Es que son vivos los de Villayugo, porque el otro yo me hace Tenemos grabando en 4 cosas, así que de alguna manera iba a caer. Así que no, pero Ah, entonces, pero si no te lo pones eso en Ah, el corte, no, boludo. No, no lo puedo poner. No, por eso te digo. pero aquí, hasta donde yo sé no era tanto complicado. Contá. Las reuniones, a ver, las llevó adelante primero el Sapo Caputo. Queríamos hacer la fiesta, pero luego surgió el inconveniente de que en años anteriores lo normal era que en Piedra Blanca Busaniche hiciera la fiesta con el CRAI. Luego de la inundación que se tapó ese lugar, llegaron a hacer hasta en la plaza de Guadalupe, enfrente de la basílica. Luego habían dejado de hacerlo y bueno, y ahora aparecíamos nosotros con este contacto. Próximo a la fiesta, a mí me llama el Sapo Caputo y me dice: Raúl, tenemos que tener una reunión en la oficina de Busaniche
donde va a ir gente del CRAI, porque quiere hablar y Busaniche los tiene que recibir con nosotros adelante. Bueno, asistimos a esa reunión, estaba el Pelao Maciel, estaba el Culón Brusa, estaba Busaniche, el Sapo, yo. Y lo que ellos pedían era poder agregarse a esa pseudo sociedad para tener una participación en la fiesta. Nosotros no se la podíamos dar porque ya sí teníamos como socio a Busaniche, que era lógico, pues era el dueño del lugar, pero no podíamos seguir repartiendo dinero porque necesitábamos la plata, ¿no? Así que en algún momento ellos insistieron y tuvimos que decirles que no lo aceptábamos como socio, lo cual no le produjo mucha alegría en su momento y fue un momento un poco tenso, pero bueno, se superó y se llevó adelante la fiesta, una gran fiesta, un gran trabajo de toda la gente, de los chicos fundamentalmente, porque en esto sí, no era únicamente todo lo que yo relataba antes que hicieron para terminar Piedra Blanca, sino había un tema publicitario, de cartelería, de salir a pegar todas las noches, que bueno, eso ha generado más de una anécdota. En algún lado también los chicos se excedían y ponían cartel en lugares que no correspondían. Eso también generó algún inconveniente, pero bueno, fueron todos salvados con la buena voluntad de la gente que fue medianamente perjudicada. El CRAI hizo la fiesta en Jockey. El CRAI hizo la fiesta en el ¿La fiesta de Jockey. Piedras Blancas no fueron al final organizadas por Santa Al otro año. Ah, claro. Ya el otro año se volvió insostenible cuando Claro. ellos vieron. Claro, Imaginá que sí. también nuevamente en la primera fiesta había entrado un número de personas más que importante. Era la primera fiesta, era la habilitación de Piedras Blancas, hubo que tomar un montón de recaudos, lo que hace a seguridad en lo que hace a la policía, lo que hacía a la parte de ambulancia, habíamos contratado hasta los buses tácticos que estaban con los gomones andando por cualquier inconveniente que realmente terminó sucediendo, porque hubo gente en ese momento, todavía existía la aerosilla en el Puente Viejo, hubo gente que llegaba por la aerosilla, se tiraba el agua y quería entrar a la fiesta. Sí. Luego teníamos nosotros seguridad propia con gente nuestra. A eso tengo a mi hermano una vez le pregunté y mi hermano era un grande con un chico. Y a mi hermano le tocó con Raba, no Andrés. Y dice que no me acuerdo en qué parte le tocó, pero que estaban enfrente, bueno, lo que era en la zona de ahora el predio de Ate, viste que era toda una selva. Y que estaban los dos, un pollito al lado de Andrés, y que escuchó un ruidito ahí en la parte de la selva. Vení, pendejo, vení que... Y se metió, mi hermano se quedó. Y trajo del cogote a un... para sacarlo. Pero venía embarrado. había otro de los encargados de la seguridad, que lo que hacía era llamarlo, le decía, vení por acá, pasá. Y cuando llegaba, pobrecito, bueno. ¿Un empresario gastronómico? No, de la noche. Ah. Nosotros le dábamos también, estaban en medio de los pajonales, había que cuidar, pues por ahí ingresaban, le dábamos linterna, algunas linternas, más que linterna, de cuando volvieron parecían media luna. Por ahí una linterna, como 3, 4 elementos que volvió así, porque se le habían roto la cabeza, ay Dios mío, bueno. La fiesta se llevó adelante, fue un éxito, muchísima gente, y llegamos a la fiesta del 31, donde, bueno, eso nos superó en todas las expectativas que teníamos, lo que hace el número de gente. En un momento hubo que levantar una boletería, abrir la entrada para dejar pasar durante 4 o 5 minutos la gente porque estaba tan amontonada. Nosotros teníamos carribales donde se vendían la entrada que lo estaban por tumbar ya. Entonces, bueno, dejamos entrar y luego se pudo tranquilizar todo y seguir vendiendo e ingresando la gente como correspondía. Pero en la fiesta del 31 llegaron a ingresar 9.800 personas.
había que tener una logística bastante importante para todos. Gracias a Dios resultó todo bien, no hubo inconveniente de ningún tipo, más allá del cansancio del trabajo que tuvieron que desarrollar, estaba todo previsto, teníamos gente que se encargaba del dinero, de contarlo, lo habíamos metido en una traffic, en varias traffic, y iba gente recaudada, sacaba plata de las entradas, de los bares, de donde correspondía, y iban y le entregaban el dinero para que ellos luego lo vayan contando, ordenando, y había que sacarlo. Se utilizaban ambulancias para sacar el dinero y poder hacer los depósitos a los bancos fuera de hora, ¿no? Pero al final, la reunión que te preguntaba no era esa. Los helicópteros no llegaron, o sea, había previsto helicóptero para un show. Los helicópteros llegaron porque fue tan grande el éxito y tan grande el entusiasmo del dueño del lugar que nos propuso hacer la fiesta de carnaval. ¿Qué es eso? Que se hicieron a los 2 meses, en el mes de febrero. Nosotros lo paramos y decíamos, pará, dejemos de cansar, pues si a los chicos venimos ahora, a la semana de haber terminado le decimos carnaval y fiesta, nos matan a todos. Pero bueno, así se hizo, y al poco tiempo nos pusimos a organizar la fiesta de carnaval, donde estaban previstas algunas excentricidades que se le ocurrían al señor Busaniche, como que llegara un barco donde bajaba gente para darle el desayuno con corona de flores y en algún momento venían los helicópteros, iban a bajar, y los helicópteros vinieron. Y se hizo en un momento, ya era pleno día, una suelta de globo, y se engancharon con los helicópteros, y el helicóptero no se cayó por muy poquito. Con lo cual hoy no estaríamos acá si hubiese ocurrido, porque hubiese sido realmente una tragedia, porque era mucha la gente que había abajo bailando. Pero bueno, Y son a veces... todas esas ideas eran las que iban surgiendo en las reuniones. Pero Y un no niño lo- de 5 años se da cuenta que Claro, se está Me pongo yo en un lugar que un vago me esté diciendo La discusión esa. quiero que sea un barco con vago. Este se daba cuenta y decía, lo matan ustedes y lo mato yo. Y tenía una mano derecha, que ya no me sale el nombre, Hugo Río. Hugo Río. Bueno, a ese no lo degollé, pero... Se venía de Ibiza, no sé dónde venía de nunca. Ay, Claro, le decía todo que sí a la Y la mujer, ¿te acordás la hija que nos mandaneaba? José, la hija de Busaniche venía, nosotros estábamos. ¿Cuál te le gusta, El que fue presidente de Colón. Osvaldo, Veníamos cargando los panes, pintando todo, y venía la mina que era de nuestra edad y nos daba órdenes. Nosotros teníamos una relación familiar con Busaniche, que era cantado, había sido socio de la radio de mi viejo. Entonces, te venía y decía, no, eso así, eso así. Imagina que, hermano de este. Claro, lo mínimo. Sí. Encima contaba el gordo que le agarraban las hormigas por Sí. No, la verdad que fue una época muy linda, muy movida, Che, porque además está los inconvenientes que toda esta fiesta generaba, porque en fin de año no llegaban las 12 y a las 12:01 nos estábamos yendo todos. Claro. Entonces en la familia nos querían matar a todos, Sí, y- a los jugadores, a los grandes. era, a tu casa te iba a las 10 de la noche para comer y rajar. O sea, Pero la sí, Claro, mujer- llegaba a las 10 menos cuarto de Sí, laburar sí. todo el día. Sí, sí, sí. Yo no me olvido en la primera fiesta del Jockey del 24, había viajado de Buenos Aires el hermano de Alicia Fabre, Marconi, un ingeniero, para pasar la fiesta con ellos, y Patricio Fabre lo llevó y lo metió en la boletería del Jockey y la venía a entrar. Creo que Marconi no volvió más a la fiesta acá, pues laburó toda la noche como un condenado. El pelado aparte le había dicho un ratito, un ratito. Venía un ratito de que lo país. Así que bueno. Che, y después un dato porque... Anécdota del Jockey Sí. ahí. No, sí.
No, pero no, algunas son incontables. No son incontables. Sí. ¿Y quién la va a contar? Yo. Bien. No, hay algunas que son contra vagos, o sea, digamos, que para la época, Claro, era. hoy, Sí, hoy capaz hoy te que cagas de risa, pasa me eso, lo contaba sí, hoy, sí. gozo, pero lo mismo que en Piedra Blanca, a la madrugada encontrar mina destrozada de pedo, o sea, eso es una cosa nueva. Yo no puedo esperar en eso. Yo creo que hubo más presión, hubo más fue jodido por la. Pero más allá de la fiesta, Antes veníamos a antes de la hacer, fiesta bueno, hubo Sí. con el vicepresidente, que era el presidente de la comisión de carrera. Y claro, no, pues así, Le hacía mierda a los caballos. Estaban los caballos enloquecidos, nos querían matar a ellos, nos querían matar a nosotros, nos querían. ¿Y ahí quién fue el gancho en eso? ¿El Carlos Borla y el Coletti? ¿Vos? Ah, Mi suegro. ah, claro. No, no sé porque de hecho también estaba. Apagá. La verdad que no, te lo pregunté sin saber eso. No, Lo no. relacioné yo porque sabía que ellos estaban allá y no. yo que le refería a otras cosas que eran todas estas. Sí, las cosas de la fiesta en sí. También me corte, no voy a decir nombre, pero te acordás uno que nosotros conocíamos, le había cagado para no, que uno se paró y la mataba. Boludo. Claro. Sí, cosas que. Esas cosas que vos decís, che, pasan dentro de la fiesta tuya, o sea. Pero no teníamos conciencia. Yo me acuerdo, nosotros también hacíamos de policía en el hipódromo. Era el hipódromo. Sí, Hoy no lo puedo hacer ni, pero ni, No. ni, pero ni voy hoy. pero. Ahora, nosotros se venían, yo me acuerdo con Huguito Cristian, estábamos, que no era chico, era 17 años tenía, y no es el físico que tiene ahora, ¿no? Era la cuarta parte. Como la hermana. Claro. Corrimos como a 30 tipos a sacarlo corriendo, y yo corría, en un momento se frenaron los 30 y dieron vuelta y nos empezaron a correr a nosotros. Claro. Y cuando nos dimos cuenta que no llegábamos, o sea que no llegábamos a la civilización que era donde estaban todos los demás. Frenamos, entramos a negociar y a hablar y ahí aprendí a negociar cosas, porque estábamos al horno y dejamos colar a 2 o 3. Pero si no, chao, te cagaban a palo. Porque éramos 2 contra 30. Pero eso, no, la verdad fue. Y estuvieron buenas, la fiesta siempre. Lo que pasa es que siempre lo que creo se buscó, es más allá de ganar buena guita, es cuidar la fiesta. Entonces eso y tenía repercusión, creo que el 31 de diciembre, creo que fue del 87, lo que fue coronar todos los previos que había pasado y ahí explotó, después no volvió a ser lo mismo, o sea, pero ahí explotó. ¿Vos te acordás de la discusión por el valor de la entrada? Desde allá se remonta, porque siguen siendo hasta el día de... No, son las mismas discusiones. Es que ellos querían cobrar 100, nosotros 50. Y fuimos todos los pendejos a plantearle, porque están locos, ¿cómo van a cobrar 50? ¿No 50? ¿Te imaginas? A las 3 de la mañana, cuando tenía que abrir la puerta para que pasen, porque entraron a mí, la gente acá todo loco. Claro, porque iban a decir a pagar igual. Iban a pagar igual. Sí, sí, sí. O si no, no iban a estar 9.000 y pico, que fue un desborde. La verdad que fue un desborde. La verdad que pasó cualquier cosa. La verdad hay fotos de eso, hay en donde cuando empieza a amanecer, en esa época, temprano, 6:30, Claro. 6 de la mañana, Antes, 5. se veía la playa, pero llena, una cabeza al lado de otra y realmente creo que también hay que reconocer, tuvimos una cuota de suerte muy grande porque no hubo ningún hecho que empañara nada. Que alguien se caiga, que se golpee, que ponga un herido, nada. También era en otra época. De nosotros, yo te digo, te cuento una de Alejandro, y después le voy a contar, pero estamos bueno, así de cuenta del otro lado, lo que teníamos un reflector acá, teníamos un batallón de 40 vagos y un reflector acá que nadie nos veía. Entonces nosotros lo esperábamos, cuando llegaban otros, tenía 40 vagos y lo pegábamos. Y además el lema es, lo sacamos por la puerta para que todos los demás aprendan. Para que lo vean. Para que lo vean. Entonces, en la puerta cuando estaban sacando, pum, pum, lo rataban por el piso y lo tiraban como el western, ¿viste? Pum,
La policía no lo podía creer. Y la policía estaba chocha. Claro, Pero la sí, lo que Claro, no Pero hacían nada, por pero los- aparte por ahí venís y decían, tengan cuidado. Pero un poquito. No, estaban los canes, estaban sentados en un tronco con el perro acá y nosotros laburábamos. Ah, pasa que claro, hay mucha gente. Y en un momento, Sí, lo que pasa es que vos Bueno, en no, esa época no. te animabas a cagar los trompados, sabía que de última te ligaba otra Otra trompada, claro. Máximo cintazo. claro, me acuerdo que del lado del puente también había que cuidar, pero había un pase que era muy chiquito. Tenía que cuidar todo porque se colaban por el agua. De hecho que venían en Piragua. Piragua al final lo dejaban atrás. ¿Cuánto podían venir en Piragua? 30. Era más lío sacarlo y no pelearte que lo dejaban atrás. En un momento cuando teníamos que cuidar el puente, había una altura de 8 metros, 9 metros. Entonces teníamos que cuidar eso y lo cuidábamos de No, arriba. el puente justo ya había- estaba roto. Justo había una barra, no me acuerdo. Sí. Sí. No, el puente en el 89 fue. No, en el 83 se Ya ve. estaba roto. Entonces, y justo había una barra ahí, porque había como un espacio así como un gozo y una barra y estábamos a 9 metros. Entonces por ahí vemos uno que se estaba colando por allá abajo, que venía, viste, por las piedras y mitad agua, mitad piedra, qué sé yo. Y bueno, y algunos empezamos a caminar como para agarrarlo cuando llegaba a la arena. Y el alegaciano desde allá arriba agarra Una piedra, pero así, se la tira. y le hace ¡ay! ¡Pum! El vago, cuando hizo así, Mirá el agua. empezó a que aquí se lo que corría y se tuvo el agua. Y no sé cómo corría ese cristiano, no le daban la corrida arriba del agua. Y bueno, y pará. ¡Ay, hijo de puta! Y entró a querer correrlo, entonces lo corrió y lo agarró allá abajo del puente, también lo pegaba a trompar. O sea, Su salsa. Estaban entrenados, boludo. y la que fue la de Andrés, que fue sacan un vago así de que venía del bajonal y cuando lo sacan así, Andrés y se larga a correr. Cuando se larga a correr, se patina y cae en el barro. Así que juntó odio, bronca, así los vagos se le rieron y fue al vago que lo tenía así. Y ahí fue donde el bacana dijo, además fue una piña Muy compadre. tremenda, qué sé yo, paren porque claro, iba a fue bueno. Y volvamos Sí. al deporte. Sí, eso. No, aparte yo quería apuntar ahora a lo que fueron las giras. Y digo las giras porque para nombrar también la de Chile, porque aparte vos Bueno, tuviste, por sí, eso. creo que cronológicamente está Sí, vamos a cuando ver. empezaron a laburar con radio infantil, porque al principio decían No, que pero eran... pasa que él no tanto. No, pero No, con eso estaba Patán, digamos. Sí. el club toma la decisión. Pero de entrada, De entrada mismo. ¿Vos te acordás de uno tomó la decisión. porque yo el otro día diferíamos con Ya Patán? está, entró con La decisión es que, es que se vinieron todos los chicos y había que atenderlo, no teníamos otra. Charo, ¿vos te acordás del primer campamento que hicimos? Sí, en la quinta de Patricio, ¿Viste? Le ganamos. sí. Porque bueno, él dice capaz que hubo otra cosa que fueron al Monte Zapatero. Dice que No, fue- había dicho A la isla- Verdugo. Ahí la verdad. Patán Pero había dicho que era. ese campamento en Zapatero estuvo. Sí, Porque además sí, empezó como ahí a armar un. La pasamos bien los grandes, aparte. La pasamos bien los grandes, sí. Estamos con los chicos y De la isla. che, y después los campeonatos, vamos a hablar por ahí de jugadores que. Porque a vos te tocó, digamos, primero entrenar a todos tus amigos, vos fuiste entrenador a la primera a los 22 años, algo así. Sí. Y después te tocó entrenar muchas camadas ahora, hasta la de ahora. Y me parece que han pasado por ahí jugadores que hoy la gente no conoce, hoy, más allá de que no nos gusta hacer nombre y nunca pensamos en las individualidades. Pero hay jugadores que merecen, qué sé yo, Cococho, todo ese tipo de jugadores que tenían una. A ver, yo te lo digo con total sinceridad, yo como entrenador, jugadores hoy para mí merecen todo mi máximo respeto, porque me permitieron entrenarlo, porque en definitiva, más allá de que estamos acá porque nos gusta, uno está en un rol y tiene que desempeñarlo, a veces cuando las diferencias de edad son tan cortas, allá en el inicio cuesta aceptarlo,
y en ese sentido nosotros nunca tuvimos problemas. Empezamos entrenando en su momento el Fino López y yo, no por capacidad, porque no había otro y los dos teníamos un problema que nos habíamos lesionado y bueno, alguien se tenía que hacer cargo y los jugadores mismos dijeron, che, vengan ustedes que son nuestros amigos y vamos para adelante. El apoyo que tuvimos fue absoluto y bueno, después buenos jugadores, yo puedo hablar de un mal momento que tuve, no me lo olvido nunca, fue en uno de los asados que hicimos en FIA, allá por el mes de marzo, donde más allá de que hay alguna anécdota graciosa, Yo la cuento. ahora hay una propaganda de los huevos, coma huevos, aliméntese bien. Mientras estábamos en ese asado, lo habían convocado al zurdo Álvarez al trial de los Pumitas, que se llevaba, era el último, se llevaba adelante en la cancha de Estudiantes, y nos avisan que se había fisurado la clavícula en el último partido, donde ya estaba en la lista para ir, y bueno, tuvo la mala suerte de haber seleccionado. De los Pumitas que fueron los primeros campeones. Sí. ¿El 87? Más allá de esa anécdota, indudablemente, a ver, estoy hablando de un grandísimo jugador y mejor persona todavía, porque es un jugador que con muchísima calidad, con mucha seriedad en su trabajo y fundamentalmente con una humildad enorme para nunca creérsela ni hacérselo notar a los compañeros. Y yo creo que es uno de los ejemplos que tenemos en el Santa Fe Rugby de lo que nosotros queremos de los jugadores y de las personas, ¿no? Y bueno, y por ahí es mejor eso, más allá de los nombres yo, ¿cuál es la característica del jugador? Vos, te vuelvo a repetir, vos los tuviste a casi todos. Porque a través de la época son pocos los jugadores que no han pasado. Sí, en alguna división. En alguna división, ¿cuál es la característica del jugador? ¿Qué es lo que te gusta y si hay cosas que no te gustan del jugador del club? No, yo creo... Y si se han mantenido las cuestiones que eran desde un principio, se han mantenido algunas. Yo creo que nosotros no podemos dejar de tener en cuenta un hecho que para mí es muy importante y que es que ese grupo de jugadores, esos jugadores tuvieron la posibilidad de hacer realidad algo que es muy importante, la de hacer un club. Esos jugadores tuvieron, porque quisieron y obligados, pues no nos quedaba otra, de entrenar y trabajar para el club. Y eso luego lo llevaron al juego. Ellos saben que no hay forma de obtener resultados si no se trabaja, si no se entrena, si no se lo hace seriamente. Entonces yo creo que nos ayudó muchísimo el hecho de, en esa época, tener jugadores que además de jugar tenían que trabajar por el club. Esto nos dio la pauta que nos permitió llegar a formar buenos equipos y hacer el club que hoy tenemos. El jugador estaba imbuido de eso. Y eso creo que es una característica que no se la dio nadie, que es producto de las circunstancias de ese momento, que decidimos irnos para seguir jugando. Eso que se hizo afuera también se trasladó al ámbito deportivo. Creo que algo que caracteriza al jugador de Santa Fe Rugby en todos sus planteles es la seriedad, es el trabajo, es la coherencia, es la convicción en lo que se hace. Después podemos jugar un poquito mejor, un poquito peor, siempre hay cosas para mejorar, siempre la va a haber, pero de saber que si queremos llegar a algo, tenemos que sacrificarnos, tenemos que trabajar, tenemos que entrenar un poco más. Y creo que eso es un sello importante del jugador de Santa Fe Rugby. Sí, y que aparte, me sumo a lo que estaba diciendo, que es algo que se mantiene hasta hoy, pero no solamente en el plantel superior, que todavía, incluso con algunos más grandes, todavía mama todas esas cosas, sino que creo que los más chicos, los que vienen más abajo, por entrenadores que son los que tuvieron toda esa época. Fueron formados, se formaron dentro de eso. Entonces hoy entrena un Guillermo Bota, hoy entrena un Ángel Gorla, hoy entrena un Mono Poletti, hoy entrena un Leandro Valdés, un Jorge Patrici, todos fueron formados dentro de lo mismo. Entonces todo eso se va transmitiendo con mucha naturalidad, gracias a Dios, ¿no?
Volviendo un cachito a lo de siendo entrenador en tantas épocas, no sé, capaz que algo que me imaginé yo, pero vos fuiste, bueno, porque los eligieron, mejor dicho, con el fino, los mismos compañeros, por X circunstancias. Eso fue en el año 83. No, bueno, pero después a partir de ahí, digamos, como Sí, que sí. ya te vas formando, continuaste una vez que se formó el club, pero no te había pasado nunca como te pasó años posteriores, después que vos dejaste de ser entrenador, o creo que no te había pasado nunca, de que un grupo de jugadores te venga en esta mesa a buscar para que vuelvas. ¿Te había pasado y qué significó para vos? Más allá de que por ahí capaz que te la veías venir o no. Porque habían pasado varios años, ¿viste? Vos habías dejado, creo, en el 2000, si mal no recuerdo. Para mí fue una satisfacción, más allá de la satisfacción personal, fue la obligación de volver a replantearme algunas cosas, pues yo había entrenado desde que fundamos el club hasta el año 92 inclusive. Dejé el 91, dejé el 92, 93 y volví en el 94, hasta el 2000 inclusive. Primer año del Litoral. Yo ahí había dado por cerrada mi etapa como entrenador, mentalmente. Había entrenado juvenil, había entrenado menores de 20, había entrenado menores de 22 en el club, seguía entrenando. El Fefe habíamos ido en el 2003 por pedido del club con el Mono a entrenar los menores de 20 del seleccionado. En el 2004 el Fefe nos llama para sumarnos al seleccionado mayor, que era el head coach, y habíamos seguido. Pero yo la etapa del club para mí ya era como que estaba, del plantel superior estaba terminada por una cuestión para mí lógica de que a medida que iban pasando los años, primero lo había hecho más de 10 años y después se iba dejando de jugar gente que estaba formada y que tenía la posibilidad de ser entrenador, que a lo mejor después por distintos motivos no lo fue, por trabajo, por algún otro tipo de cosas. Pero bueno, el hecho de que vengan a hablar para mí más allá de la satisfacción que yo decía, me hizo revisar esa decisión que yo tenía y que se terminó zanjando o inclinando hacia aceptarlo, porque lo que primó fue que yo, toda la gente que vino a hablarme es gente a quien yo había entrenado y que le había exigido mucho y me lo habían dado. No podía ser yo ahora el que le decía que no a ellos, cuando ellos me venían a pedir algo. Entonces, por eso es que en el 2008 volví a entrenar. Y bueno, ya que lo nombraste, justo qué añito, cómo se termina. Como entrenador, como ya le escuchamos a varios de los chicos, A ver, aparte de jugador y como entrenador también cómo fue. Y como parte del club, porque fue algo mucho más allá del campeonato. Yo quiero decirlo esto como parte del club, pues, uno formó o tuvo la suerte, el privilegio de estar en toda la etapa del club y haber tenido la posibilidad de vivir eso para mí fue muy importante como parte del club. Primero como parte del club por lo que decía antes y segundo porque yo reconozco que el plantel superior venía haciendo un trabajo muy bueno. No es que vinimos nosotros a cambiar porque las cosas estaban mal, vinimos nosotros porque hubo un cambio de entrenadores, porque los que estaban querían descansar, nos pidieron y nosotros veníamos a continuar lo que ya se venía haciendo. Aparte la premisa, eso te iba a decir, la premisa era tratar de mejorar lo nosotros bueno. planteamos en la primera reunión que tuvimos en diciembre del 2007 fue decirle que no veníamos a cambiar nada, que creíamos que teníamos que mantener y respetar un montón de fortalezas que se habían logrado a través de muchos años de trabajo y que teníamos que ir agregando pequeñas cosas porque siempre hay cosas para mejorar el juego o para agregar en el juego, pero no cambiar nada. Si vos me lo preguntás, si uno esperaba desde esa reunión de diciembre a llegar al 4 de octubre con el resultado que se obtuvo, realmente uno no esperaba tanto, pero fue el trabajo de los jugadores, fue su seriedad, fue su sacrificio lo que nos llevó a eso. Yo hoy me pongo a pensar desde lo personal y lo primero que me pregunto es cómo hice para aguantar ese día. Porque para nosotros el día empezó a las 11 de la mañana con la final de prerreserva. Y realmente
qué sé yo, lo viví con mucha tranquilidad. Y lo hablaba con Guillermo, que era otro entrenador, y lo hablaba con Matías, es decir, con todos los entrenadores, con el propio Tocho, que bueno, no podemos pedir que viva con tranquilidad nada, porque ni cuando duerme, por su forma, por la ansiedad que tiene, pero uno dice, ¿cómo hago para aguantarme esto? Era demasiado pesado, estaba el Fefe, estábamos, que él también trabajaba con nosotros, estaba Gregorio, me acuerdo, atrás, una emoción muy grande, estaba Pablito, una emoción muy grande cuando empiezan los partidos, atrás de la baranda donde estábamos parados en el Ingol apareció José Portillo, que se había venido de Neuquén para ver el partido, estaba Rubén, el encargado del club, que debe ser uno de los más fanáticos que tenemos, pero bueno, esas son todas cosas que a uno lo emocionaban, pero que las pudimos sobrellevar con mucha tranquilidad, ¿no? Pero eso es el resultado de muchos años y del esfuerzo que hicieron los jugadores y de la madurez que ellos alcanzaron, ¿no? Yo creo que ahí hay otra característica de esa tranquilidad, de que el club no fue un camino de rosa. O sea, tuvimos muchas malas y creo que las malas las bancamos como hay que bancarlas. Juntos, mirando para adelante, ver cómo se podía salir y no recriminando ni nada. Entonces, eso da una tranquilidad cuando vos vas a enfrentar semejante desafío, saber que si no te toca, seguir teniendo lo mismo que tenés ahora, lo vas a seguir teniendo, vas a seguir teniendo la misma relación y vas a laburar como se laburó todo en el club para seguir para adelante. O sea, era eso nada más. Y con la tranquilidad de que todos teníamos que tener la tranquilidad de haber dado todo, pues todo lo había dado. Desde la dirigencia del club, desde el encargado del club, desde el capitán general que nos hacía que nos encontremos con un club en perfectas condiciones para entrenar, para desarrollar el trabajo, y desde la seriedad de los jugadores por el esfuerzo que habían hecho. Que esto, a ver, algo que yo nombré recién, lo del capitán general del club, es algo que a lo mejor fue uno de los cambios más positivos que hubo en el club. Pues yo me acuerdo que allá por el 99, el 2000, dolía ver la cancha. Verla, imagínense, para los jugadores que se caían ahí, que jugaban ahí, que pisaban, y se fue mejorando y se fue haciendo, y hoy da gusto jugar en esa cancha. Y entrenar, da gusto. Y más allá del gusto que da, por sí solo previene lesiones, ayuda un montón a poder desarrollar un mejor juego. Entonces en eso también creció el club. Pero bueno, eso yo creo que fue el corolario de... No es corolario, fue haber obtenido un logro transitorio después de muchísimos años de trabajo, porque el plantel superior venía de las finales del 2007, del 2006, del 2005. Entonces, bueno, se logró eso sumando el trabajo de todos, el mérito de muchísima gente. Yo lo dije, me acuerdo, en su oportunidad. Hay muchísima gente que trabajó, hay muchísima gente y hasta jugadores que aportaron lo suyo y ese año a lo mejor no les tocó jugar. El caso de Cococho, que había dejado de jugar ese año justamente. Colorado murió. Había tenido la lesión en Estudiante a principio de año y jugó de apertura en la pre. Y el otro día salió la última semana. La última semana, lo de Fito, a ver si... Mucho diálogo hubo en Calle Corriente en la última semana. Sí, eso lo contó tu hijo y vos ahí. ¿Qué querían? ¿Qué querían? No, Porque el martes a la noche, cuando llegamos al club, después de que se sabía la suspensión del Gordo Cabal, cuando se nombra el equipo, uno de los segunda línea era Fito. Que no se acordaba y que hasta el mismo Fito decía que carajo. Y que Nicolás, bueno, entre otros, estaba como loco. Que iba para el que cantaba una jugada, iba para el lado. Y yo me acuerdo. También no fue porque... Hubo un momento en el entrenamiento del AI que fue así, fueron 3 jugadas seguidas
donde iban todos para allá y Fito iba para allá. Iba para allá y Fito iba para acá. Un silencio, nadie decía nada. Hasta que Fito lo agarra y el Nicolás le dice, yo no puedo jugar. Decime Fito porque si no, no sé a dónde va. Che, no, yo voy a la gira porque Sí, yo dale, va a volver, sí, dale. la gira del 94 fue un hecho, en verdad, más allá de yo no le doy mucha importancia a la gira, pero fue una experiencia que hemos vivido y donde hay cosas. Era la primera vez que el club salía de una gira importante, así. Sin duda que era algo merecido que tenían los jugadores de poder hacer una gira. Hacía varios años ya que venían intentando lanzar un proyecto de gira y había alguna imposibilidad que no permitían que se llegue a concretar. Pero esto hay que Era mirar. muy pesada Esto era. Esas cosas que lo impedían eran muy pesadas. Y sí, exactamente. El problema es que hay que mirarlo de los dos lados. En el sentido de que sin ningún tipo de duda el jugador se lo merecía. Pero estábamos haciendo el club, muchachos. Y llegamos a estirarla hasta el 94. Pero en el 90 la querían hacer y la plata salía del mismo lugar y los esfuerzos. Y no se podía porque estábamos a mitad del río, entonces o terminemos algo, entonces bueno, cuando se había terminado la primera etapa, cuando teníamos la cancha, cuando ya estábamos bastante afianzados, dijimos bueno, démosle lugar a la gira. Es más, cuando se larga la gira yo no era entrenador. Ah, claro, vos estás en el 92. Yo no era entrenador en ese momento. A mí me tocó volver justo para hacer la Para gira. la gira. ¿Ya estaba el salón hecho? Sí, sí. Y de la gira, ¿qué recuerdo tenés? Yo te voy a conducir a todo lo que yo quiera conducirte, pero Vos, te doy el derecho a... no tengo ninguna duda. Yo primero voy a hablar en términos generales. Para mí era como una ilusión el momento en que llegamos a Sauce Viejo a tomar el avión para ir a Buenos Aires. Yo pensé que no iba a llegar nunca ese momento y no me lo puedo olvidar, y me acuerdo de que me abrazó Cacho Hernández y nos deseó la mejor de la suerte, y tenía amargura por él y tenía la amargura porque no podía ir alguien que había trabajado muchísimo y que por motivos laborales no podía participar en la gira, que era Patricio. Y por otro lado teníamos el miedo de la responsabilidad, porque terminamos yendo 41 personas a esa gira y el único dirigente era el Guille Iturraspe, y después estaba el Filo y yo como entrenador, y todos los demás eran jugadores. Entonces, y de edades bastante diversas, con lo cual teníamos que esperar que todos entendiéramos cuál era el mensaje y qué era lo que buscaran para poder disfrutar al máximo esa gira. No era una gira corta, eran 21 días. Países que no solamente el idioma, la alimentación, yo me acuerdo lo que pasamos todavía en Nueva Zelanda, donde algún día fuimos con el Guille al supermercado a comprar para hacerle de comer porque no se sabía lo que se comía. Entonces, pero bueno, desde todo punto de vista fue una gira espectacular, deportivamente, humanamente, y tuvimos la cuota de suerte necesaria porque no tuvimos lesionados serios. Y yo creo que el que volvió totalmente agotado de esa gira fue el doctor Iturraspe, porque el trabajo que hizo, porque la mayor responsabilidad, porque los pasaportes, porque los trámites, todos, el encargado era él. El primer episodio lo tuvimos, nosotros salimos de acá, nos fuimos a Ezeiza, apenas llegamos a Ezeiza encontramos un pasaporte que lo guardamos. Cuando nos dijeron, bueno señores, hay que subir ya para hacer el... pasamos todo y pasó uno que sabíamos que no iba a pasar porque el pasaporte lo teníamos nosotros, que era una persona
Ah, Entonces lo dejamos, a ver, sufrir un poco hasta ver si podíamos lograr que llore. algún cambio para adelante, pues si no iba a haber que bañarlo, darle comer la boca, todo el viaje y no podía ser. El viaje fue muy bueno, pero agotador. En los lugares que llegamos, me acuerdo, era algo que a lo que no estábamos acostumbrados, donde paramos en Oakland. Jugamos el primer partido con la particularidad de otro lugar, de otra forma, de otro rugby. Me acuerdo que jugamos en una cancha municipal donde los jugadores de ellos eran todos muy grandes, algunos en zapatillas, pero con una habilidad y una fortaleza física que, Dios mío. Luego conocimos lo que era un club en Nueva Zelanda, que en definitiva era una casa con una sede administrativa y un bar. Ahora cuando entramos al bar estaba tomando una cerveza All Brown, pilar titular del All Black, estaba Stanley, un centro del All Black y uno no lo podía creer. Bueno, habíamos jugado con el Ponsonby y creo que habíamos empatado en esta oportunidad 3-3, una cosa así. En un momento hubo una pequeña trifulca en el juego entre 2 o 3 jugadores y habrá habido 200 personas atrás nuestro y todos se pararon y empezaban a aplaudir. Porque ellos disfrutan de las peleas y ese tipo de cosas, nosotros estábamos, bueno. Luego pasamos por Rotorua, donde vivimos otro tipo de experiencia. Algunas en los momentos de diversión fueron muy gratas. ¿Cuáles? La de la bajada de la montaña, con todo eso. Otra Con fue- todos los artefactos que se ponían. Claro. No. Primero fue la subida. Bueno, Casi se Se muere. la cortaron. Sí, se fue. No, casi se muere, digo. Ah, se la quería subir. Tiene a la altura a una erosilla a la montaña. íbamos para arriba y yo decía, no, la cosa. Y por ahí frena, viste la erosilla. Y empezaron los. No quería que la puñeta. Y después de la montaña bajaba en todo un camino así asfaltado, con curva contra curva, en unos karting, pero te hacían bajar de uno. Y ese día nos habíamos dividido porque algunos habíamos ido ahí y una parte más chica había ido a hacer rafting, creo. Y los dos iban saliendo de a uno, pero apenas nos largaba el tipo, a los 40 metros doblados así había un puente y nos quedaba muy abajo. Porque la idea era juntarnos todos y después bajar todos juntos como carrera. Vale, un desastre. Bueno, ahí mi hermano se pegó un Ah, raspón. pelón así. Ahora sabés lo que era. Él tiene una foto. Jugábamos en Rotorua, otro lugar donde son experiencias que uno, a ver, desde lo deportivo, nosotros por nuestra idiosincrasia en Argentina necesitamos juntarnos antes, buscar concentrarnos, cambiarse juntos. Espera. Hola. Bueno, ya voy. Chao. Bueno, ya voy. Listo. Es buena esa. Entonces fuimos, dimos la charla, vimos a los equipos, los suplentes, nos fuimos afuera, los entrenadores, y mirábamos, y cada tanto llegaba un auto, se bajaba un chico, se cambiaba, se iba bajo los palos. Y bueno, hasta que tuvieron todo, llegó la hora, el árbitro, pim, adentro. Iban 15 minutos, perdíamos 21-0. Así que la concentración nuestra no era bola de ellos, no sé qué lograban, tenían control mental, qué sé yo, pero En ese partido fue que un jugador. se olvidó los hombros en la Argentina. Sí. No, ese fue el de los hombros. No, se fue. Sate se llevo. Ah, es que quiero, o sea, hubo uno que se olvidó el de los hombros. En ese partido. Pero bueno, Y en esa gira fue una a ese mismo que se había olvidado el pasaporte.
lo sacaste muy rápido de la cancha. Pero eso fue otra etapa, eso fue ya cuando nos habíamos ido a Australia. Eso creo que fue cuando jugamos con el colegio, se marcha a la tarde, en un predio escolar, tenían la cancha, estábamos de un lado, junto a una arboleda muy linda, y este jugador que tenía una gran potencialidad, venía creciendo deportivamente, haciendo las cosas que correspondían, pero que por ahí se le tapaban los chicles y bueno, se creía que él estaba para hacer algunas otras cosas más, las llevó adelante y tuvo la mala suerte de la pelota cayera donde estaba yo, y él tuviera que pasar por ahí y se quedara conmigo a charlar después y no continuar jugando. Derecho. Bueno, yo no andaría mucho más No, yo- en la anécdota, porque básicamente Sí. lo tuyo era Área deportiva. yo hay una cosa que creo, además te lo planteo de mitad a los jugadores. Y esto más hacia el juego en sí. ¿Cuál es la importancia que vos le ves al scrum dentro del rugby? Y si tiene alguna importancia más allá de lo deportivo, porque ha sido una de las cosas que no es que hemos jugado a eso, porque no es así, porque toda nuestra etapa, la primera etapa, el juego era muy abierto, pero sí nada tenía el scrum una importancia que creo que continúa hasta hoy. Mira, yo creo que una formación dentro del juego muy importante porque es la síntesis de un montón de cosas. La primera síntesis es del juego de equipo, porque el rugby juegan 15, pero el scrum juega en 8, y si no coordinamos el juego de los 8 para esa formación, se desperdician un montón de esfuerzo, de fuerza y no se obtienen los logros que podemos tener en la medida que eso sea coordinado. Entonces, creo que además de permitirnos obtener la pelota, nos da otra fortaleza, que es el juego de equipo de esos 8, la importancia de no solamente pensar en mí, sino que el que está al lado está haciendo lo mismo o mejor que yo, por eso sale bien, si no, no saldría. En el juego, creo que la importancia que tiene es la posibilidad de tener un contacto directo, de cumplir con dos propósitos, que es la de obtener la pelota y la de poder desgastar al rival, y fundamentalmente poder tener en cierta medida la tranquilidad hasta de poder equivocarme. Con un buen scrum puedo intentar cosas que si se me cayó la pelota a 10 metros de mi gol la puedo recuperar. Ahora, si se me cayó la pelota a 10 metros de mi gol con un mal scrum, estoy perdido. Entonces, para mí es una formación muy importante desde todos esos puntos de vista. No hay que irnos al otro extremo de querer jugar al scrum nada más. Sí nos permite obtener, sí nos permite utilizar un montón de alternativas y que sí debo ser autocrítico en el sentido de que no la hemos podido aprovechar en su totalidad. Porque tener un buen scrum como formación nos permite poder usufructuar cada scrum de acuerdo al lugar de la cancha de una manera distinta. Y a veces, porque los entrenadores no logramos inculcárselo o hacérselo ver al jugador, nos terminamos reiterando la forma de utilizar el scrum, en vez de poder aprovechar todas las variantes que esa formación presenta. Yo de mi parte, la última, pero un poco más abarcativa en lo institucional, de hacer, después de todo esto, bueno, los años que hemos repasado ahora, desde antes del 86 hasta ahora, pasaron un montón de cosas en lo institucional, en el club, en lo deportivo, y Nicolás ayer nos resaltaba algo, en lo cual al menos yo estoy de acuerdo, cosa que a su vez difiero en algo. Él decía, ojalá algún día todos los tipos se refería a los más grandes, ¿no es cierto?, que fueron los que provocaron todo esto y notaron y notan lo que fue el cambio en el club, tengan tiempo, y ahí es donde yo difiero, porque digo, nosotros permanentemente
desde los más chicos hasta los más grandes estamos haciendo cosas siempre en el club, tengan tiempo de relajarse, de no hacer o hacer poco, decía Nicolás, y poder ver y disfrutar un poco más lo que es hoy el club, 25 años después como estamos. Bueno, a ver, yo tengo la misma sensación que vos. Yo comparto en parte lo que dice Nicolás, de poder disfrutarlo, pero para poder disfrutarlo no es necesario relajarse. A mí me ha pasado y me pasa y me ha pasado cuando volví a entrenar, por ejemplo, cuando empezó la pretemporada en el mes de febrero y hacíamos trabajo de campo, que nos tocaba llegar a las 8 de la noche para preparar el entrenamiento y todavía era de día y vos te parabas en la terraza cerca de la pileta y mirabas para un lado y para el otro y lo que era el club, y realmente me emocionaba porque no podía creer que hayamos logrado todo eso que teníamos. ¿En qué difieron en relajarse? En que esto lo hemos logrado, pero acá hay siempre que mirar para adelante. ¿Cuál es la tarea que nos sigue? Creo que, a mi entender, hoy necesitamos juntar gente para planificar el club a 10 años. Hoy nos aparecen otras necesidades que años atrás no teníamos, o que no las podíamos pensar porque no habíamos llegado al nivel de estructura que hoy tenemos. Gracias a Dios y al laburo de muchísima gente, el radio infantil creció muchísimo, hoy están hablando de 250 jugadores. Antes a lo mejor teníamos la mitad. Teniendo la mitad de jugadores, haciendo un trabajo alcanzaba. Hoy con este número de jugadores tenemos que planificar las cosas distintas para poder atenderlos a todos, para poder sacar o hacer un mejor aprovechamiento del potencial que presenta cada uno de ellos como jugador. Y todo esto hay que planificarlo, porque todo ese jugador en algún momento, toda esa masa de jugador va a llegar al plantel superior. Entonces esto requiere una planificación para que dentro de 5 años, por ejemplo, no nos lleguen 8 pilares derechos y ningún hooker. O no nos lleguen 5 aperturas y ningún mediocampo. Entonces, hay que planificar de lo deportivo, hay que planificar de lo estructural, el crecimiento que se le quiere dar al club, hay que planificar desde lo institucional, desde todos los cambios que se están produciendo con el rugby y que nos obligan a ir ayornándonos o ir a tener las relaciones